Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Red Refugio. Soy María José García de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. Una semana más estamos aquí para seguir explorando, compartiendo y dando voz a las realidades de las personas refugiadas a través de sus vivencias, sus luchas y sus historias de vida. Lo hacemos desde la onda local de Andalucía y desde aquí queremos acercaros a la realidad del asilo y la migración en España, con especial atención a lo que ocurre en nuestra comunidad en Andalucía. Lo hacemos a través de los relatos personales de nuestras invitadas e invitados, a través del análisis de contextos donde la seguridad y el bienestar de las personas están gravemente amenazados, y también lo hacemos dando voz a iniciativas y proyectos centrados en la acogida, en la inclusión y en la defensa de valores como la igualdad, la solidaridad y la empatía. Esta semana tampoco me han fallado Carmen y Luismi. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Arrancamos junio. Muy bien, arrancamos junio con mucha calor, como siempre, pero yo con mucha alegría, porque ya esto me da, después del bache aquel que tuve, me da sensación de normalidad, esta grabación de estos programas. Estoy muy feliz sí. Aquí. Nosotros que nos alegramos. Muy ¿verdad? bien, pues nada, adelante. Con calor y todo. Luismi no le gusta mucho el calor, la verdad. No. Lo lleva regular. Hay que aguantarlo, ya nos queda poco de todos modos. Bueno, pues entramos en junio, un mes destacado, importante para CEAR y para todas las personas refugiadas. El día 20 de junio se celebra el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Ya os contaremos todo lo que tenemos preparado en torno a esa fecha, pero bueno, eso será en las próximas semanas. Pero junio también es sinónimo de orgullo LGTBI. Junio es el mes donde se visibiliza la lucha de un colectivo que no deja de alzar la voz por ser, amar y vivir libremente. Y hoy en Red Refugio queremos acercarnos también a esta realidad, a la realidad de quienes tienen que huir para vivir. Hablamos de refugio LGTBI, lo hacemos en primera persona con Roberta. Ella es solicitante de protección internacional y precisamente por este motivo hoy está con nosotras en el estudio. Bienvenida, Roberta, muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas, bienvenidas ustedes también, porque yo les agradezco de que me den este espacio para poder hablar un poco. Por supuesto que sí. Pues nada, con Roberta, Luismi y Carmen, arrancamos. En muchos lugares del mundo, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales padecen situaciones de riesgo y persecución. Y son muchos los casos en los que estas personas se ven obligadas a huir ante el miedo de ser detenidas, torturadas, maltratadas o incluso asesinadas por el mero hecho de ser, sentir o amar. Y es que en el mundo actualmente son 70 los países que penalizan por ley a las personas LGTBI y fijaros, en 11 de ellos, aunque no os lo creáis, hasta con pena de muerte. Entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2019 se registraron en el mundo 3.314 asesinatos de personas transgénero, según el proyecto TVT. Y si miramos a Europa, casi la mitad de homosexuales y transexuales se han sentido discriminados y 1 de cada 4 ha sufrido agresiones o amenazas en los últimos 5 años. Afganistán, Arabia Saudí, Gambia, Egipto, Ghana, Brunei y Emiratos Árabes están entre los países más peligrosos para las personas LGTBI.
Hoy, sin embargo, vamos a mirar hacia el otro lado del Atlántico. Lo hacemos con Roberta para que nos cuente cómo se encuentran los derechos del colectivo LGTBI en su país y cuál es toda su historia en todo este contexto. Bueno, Roberta, cuéntanos un poco sobre ti, cuéntanos de dónde vienes, que todavía no lo hemos dicho, y el tiempo que llevas aquí en España. Bueno, yo vengo de Ecuador, de la costa del Ecuador, de Manabí, y junto con mi esposa venimos hace 7 meses aquí a España aproximadamente, y estamos ahora aquí en Sevilla, luego de haber pasado algunas ciudades de aquí de Europa, de España. ¿Por qué ciudades habéis pasado? Bueno, hemos pasado por Madrid, que fue nuestra entrada, estuvimos ahí aproximadamente un mes, y luego nos dirigimos hacia Melilla, que fue donde hicimos nuestro proceso de asilo en sí. Y ahora estamos aquí. Aquí. Bueno, Roberta, hoy hablamos de personas refugiadas que, como decimos, han tenido que huir de sus países porque no podían vivir en libertad, o al menos con una garantía de seguridad por el simple hecho de ser o de amar libremente. Hablamos de refugiados y refugiadas del colectivo LGTBI. ¿Qué nos puedes contar en este sentido sobre Ecuador, sobre tu país? ¿Hay derechos allí para este colectivo? ¿Cuál es la realidad social? Bueno, nosotros en sí, como colectivo gay, tenemos una lucha desde el 2013 aproximadamente para lo que es el matrimonio igualitario. Se aprobó la unión de hecho igualitario primero, que fue, si no me equivoco, el 2019, y hace poco se aprobó lo que es el matrimonio como tal. Pero el matrimonio que nos dan en realidad no es igualitario. O sea, nos podemos casar, podemos formar un hogar entre comillas, pero apenas te hacen el proceso te preguntan quién va a ser el hombre del hogar en el mismo registro civil. Entonces es un poco complicado porque no vamos con esa percepción. Vamos a querer luchar porque nos amamos y nos queremos casar. Y aparte de eso, el mismo hecho de casarte no te da beneficios a que tengas un hijo con el apellido de las dos. Ni siquiera comprar una casa y que sea de las dos. O sea, la persona que está incluida como el hombre, el que lleva el patrimonio, es quien va a llevar el nombre de todas las cosas, siendo propiedades o siendo hijos o cualquier cosa más que sea de la pareja. O sea, la ley es una cosa y luego la práctica es otra, ¿no? Exactamente. A lo que al menos tú te esperas, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando tú te casas, como te digo, en la cédula te ponen que estás casado con una mujer y los nombres y apellidos. O sea, no hay protección de datos. Y al momento de que tú vayas a un trabajo, ya por el hecho de tener en tu cedulación eso, pues te niegan los puestos de trabajo. A pesar de que hayas estudiado o lo que tengas de años de... Da igual. Ajá, da igual. Tú eres chef, ¿no? De cocina, Sí, ¿no? yo soy chef. ¿Y te importaría contarnos aquí en la radio tu propia historia en Ecuador? Bueno, yo junto con mi esposa decidimos casarnos en el año 2024. Justo para esta fecha estamos cumpliendo un año de casadas. ¡Felicidades! Gracias. Y pues nada, nos casamos. En el trabajo donde estábamos nos prohibieron decir que éramos pareja, porque al principio pensaban que éramos amigas. Y cuando se enteraron que éramos pareja, nos prohibieron que no nos topáramos de la mano, no besos, no nada. O sea, teníamos que estar alejadas. Una más compañera. Que obviamente en el trabajo uno tiene que hacerlo. No tienen por qué repetírselo a uno. Entonces, cuando decidimos casarnos, el dueño no nos dejó casar. No nos dio el permiso para el día del matrimonio. Porque las dos trabajábamos en el mismo lugar. Mi esposa también es chef, entonces ella trabajaba en la mañana y yo en la tarde. Nos prohibió casarnos, pero nosotros lo aplazamos para otra fecha. El día del matrimonio, él se fue de la ciudad y nos dejó en cargo del local. Entonces nos dijo, bueno, no pueden salir porque yo no voy a estar, así que no pueden irse a casar. Tuvimos que hablar con nuestros compañeros y que ellos nos cubran para poder casarnos. Nos casamos y a la hora tuvimos que estar otra vez trabajando. No nos dio ni el permiso de matrimonio ni nada, y tras eso habló con el dueño del piso y le dijo, mira, las que tú tienes ahí no son primas, son lesbianas y se casaron. Y nos botaron del piso también. Entonces nos botaron del piso y él nos botó del trabajo. O sea que la ley de matrimonio homosexuales no ha servido para nada. En realidad Absolutamente. No. O sea, él sirve para lo que les conviene. Sirve para los impuestos, porque obviamente son una pareja, pagas más impuestos, para volver a rectificar tus papeles, porque cada vez que te cases, si tienes una casa, ya tienes que poner que estás casado y todo eso. Pero al hecho de que tú quieras, por ejemplo, protestar porque yo soy lesbiana y a mi esposa le pasa algo, no tiene nada que ver. Ella es ella y tú eres tú. No importa que estés casada. Ya. Uh-huh.
Estamos hablando de que te echaron del trabajo y te echaron del piso, ¿no? Exactamente. Y llevaban mucho tiempo en ese trabajo y en ese piso. Sí, teníamos aproximadamente un año. Aparte, yo en el 2017 también tuve otro inconveniente por mi misma orientación sexual, que mi trabajo, primero por los tatuajes, porque yo tengo mis tatuajes en los brazos, que me tenía que cubrir porque era mal visto, que las personas no iban a querer comer ahí porque como voy a esa presencia. Y cuando mi jefe se enteró que era lesbiana y tuve un inconveniente con una expareja, pues me dijo que me tenía que ir del trabajo. A lo cual esa vez yo sí fui a la consejería de la gente para que me ayuden y no me ayudaron en nada. O sea, yo le dije que cómo puede ser que en una denuncia pongan que soy lesbiana. No tienen por qué poner eso. Y eso llegó a mis jefes y mis jefes me dijeron, ¿cómo es que tú eres lesbiana? Tienes que retirarte del trabajo. Entonces, es algo que ya desde el 2017 vengo acarreando, que tengo que ocultar mi orientación sexual y tengo que ocultar mis tatuajes porque no están bien vistos. O sea, es un poco irónico. Es muy fuerte, ¿eh? Demasiado. Es muy fuerte, aunque es cierto que hace no sé cuántos años, 50, pues aquí en España la situación era exactamente igual. Exacto. Pero claro. Bueno, ya que hablar de España, ¿España siempre fue vuestra primera opción? Bueno, en realidad yo ya estuve en Estados Unidos antes de conocer a mi esposa. Pensaba quedarme allá, pero la verdad es que no me sentía bien. No me sentía bien. Yo sé el idioma. Gracias a Dios sé hablar inglés y ya tenía mi trabajo y todo, pero yo decía, aquí hay algo que aún me falta para mí. Entonces decidí volver a Ecuador, que fue cuando conocí a mi esposa, y nosotros pensábamos primero irnos a Argentina, que es donde está mi hermana es pansexual, también es de la comunidad gay, mi mamá es homofóbica, entonces nosotros decidimos siempre irnos lejos de ella para que no haya ese roce de orientaciones. Entonces pensamos ir a Argentina, pero mi hermana me dijo, está un poco complicado, más que queríamos ir a estudiar charcutería, que me fascina. Entonces, cuando yo le dije a mi esposa, bueno, intentemos, yo tengo que sacar visa para ir a España, porque como ecuatoriana necesito visado. Y le digo, intentemos ir allá, conozcamos, veamos cómo nos va, si nos gusta, pero más era para pasear. Pero estando aquí, la verdad es que sentí que España me acogía como una más. O sea, nadie me miraba ni por cómo estaba, ni porque le agarraba de la mano a mi esposa o porque la besaba. Entonces dije, bueno, es un país donde te respetan y eso es lo que me agrada de este país. Y luego creo que estás triunfando sin triunfar todavía, que tienes grandes planes para junio, ¿no? Sí, ya próximamente se nos activa el permiso de trabajo a las 2. Hemos tenido muy buenas propuestas, tanto de restaurantes con estrellas Michelin. Qué bueno. Sí, entonces ahí vamos, viendo para dónde, como digo yo, tenemos un abanico para elegir. Entonces ahí estamos en eso. Tenéis una nueva vida. Sí. Y aparte de eso, que aquí por lo menos con el CEAR hemos recibido mucha ayuda. Yo que soy una persona que tengo mis tratamientos, con la psicóloga, el psiquiatra, han sido excelentes desde el primer día, me han ayudado. Y me han ayudado, porque si ustedes me hubieran visto, unos meses antes me hubieran visto toda triste, deprimida, por el mismo hecho de no aceptarme. Ahora me acepto, aunque me cuesta, pero ahí vamos claro luchando. Que sí, qué bien. Yo te quería preguntar, Roberta, dígame, ¿cómo valoras tú la situación? He dicho yo, hace 50 años la situación era muy parecida en España. No sé si te has familiarizado ya, acercado ya un poco a eso, a cómo está ese contexto, cómo la situación del colectivo LGTBI en España. Bueno, yo antes estaba en Manolita Chen, que es un programa de acogida también para las personas de la comunidad, y con ellos yo estuve dando charlas sobre la comunidad gay y todo, a escuelas, a personas con discapacidades y todo eso, y eso también hace que tú aprendas más de dónde estás. Y aprendí muchas cosas acerca de lo que pasó, la que era nuestra tutora en ese entonces, Manolita, que fue una persona trans, que fue la primera que tuvo hijos en adopción, que lastimosamente le dieron solo hijos con enfermedades que se iban a morir porque no los querían. Entonces es fuerte enterarte de que tú estás luchando ahora y es mínimo a la lucha que había antes. Entonces sigues tratando de seguir luchando por los que vienen, porque ahora somos nosotros y en un futuro serán muchas más personas que se den cuenta de su verdadera orientación y quieran que haya un precedente para poder escalar. Y aquí estamos nosotros para hacerlo, como activistas y como personas. Totalmente. Y es cierto que vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo te estaba escuchando y yo me estaba echando como un poco las manos a la cabeza, ¿no? Cuando cuentas eso de te botaron del trabajo, del piso, pero realmente yo que tengo 31 años, tú tienes 35, ¿no? Más o menos tenemos la misma edad.
Yo actualmente con 31 años en España conozco a gente que en su trabajo no puede decir que es lesbiana o que es gay, porque lo echarían del trabajo por esa política que tiene ese espacio en el que trabaja. Y eso ocurre en España en 2025 todavía. Por suerte no en muchos sitios, pero ocurre. Es cierto que yo me he echado las manos a la cabeza, pero yo misma conozco a personas que no dicen que son lesbianas en su trabajo porque saben que puede tener consecuencias. Y no solo en el trabajo, o sea, si tú te pones a revisar para alquilar un piso, te ponen, no aceptamos parejas gay. O sea, no es solo en el trabajo. Estamos en un país que en realidad apoya mucho, pero también hay personas que se han quedado en el pasado. Te lo digo porque yo a veces camino por la calle, gracias a Dios me confunden con gringa porque no parezco de mi país, por los tatuajes, por cómo me he visto, entonces me respetan. Pero cuando ya les digo que soy de Ecuador, me dicen, uy, no, o sea, hasta por el hecho de ser de otro país, hay personas que se han quedado en eso del pasado y no cambian. Y tampoco puedes cambiarlos, o sea, uno no está aquí para cambiar a nadie, uno está para ayudar a que el mundo cambie, pero no a que la gente cambie, porque no podemos. Ya son personas que tienen 100 años, 80 años y ya no puedes cambiarle su forma de pensar. Lo que tienes que ser es empático. Y el ser empático no te cuesta nada. Totalmente, Exacto. totalmente. Y bueno, por último, ¿qué tal Sevilla? ¿Os gusta Sevilla? El calor me encanta, no voy a decir. Bueno, yo vengo de una ciudad caliente, de donde es mucha playa, mucho marisco. Aquí también se come bastante marisco, entonces es un poco parecido a mi ciudad. Pero el calor sí mata. Y la playa la echas de menos. Bueno, la verdad es que por más que vivas en playa, por lo menos yo no estoy acostumbrada por el sol mismo. Yo me protejo por el sol. Pero, ¿qué te puedo decir? Es como estar en mi ciudad, pero con gente que hable diferente. Pero de ahí todo es parecido. La comida, la gente es muy amable. Entonces, por eso también a mí me confunden mucho como que no fuera de otro país, sino que me han confundido con, más que todo, gringa. No sé por qué. Bueno, cuando hablo inglés también creo que me paso. Y bueno, pero me encanta Sevilla. Y queremos un futuro con mi esposa irnos a las islas, a Tenerife, que es de donde es su familia. Qué bueno. Exacto, entonces... Tenerife es mi ciudad favorita. Es hermoso. Ella ya ha ido, ahora falto yo. Qué guay, pues te vas a enamorar. Esa va a ser nuestra luna de miel aquí en España, si bonito, Dios lo permite. Pues nada, chicos, no sé si queréis comentarle algo más a Roberta. No, si tenían algunos planes de futuro a la corta o a la larga, ¿no? Bueno, eso, buscar primero un norte, porque estamos aquí con el programa, pero como estamos tan agradecidos, tampoco queremos alargarnos más, porque hay mucha gente que lo necesita. Entonces, si nuestra posibilidad está trabajar, salir adelante y ya poder dejar el programa para alguien más que venga y que esté necesitado, pues lo haremos. Ahora estamos terminando el curso, Dios mediante este mes ya podemos empezar a buscar trabajo y pues eso, ver si ya después un futuro Tenerife es el destino. Qué bien. Sí. Pues Roberta, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por ustedes. Compartir tu historia, por ser voz de todas esas personas que desafortunadamente han tenido que pasar por un proceso similar al tuyo. Muchísima suerte. Gracias, a ustedes también gracias por habernos invitado y pues nada, aquí estamos para lo que deseen. Muchas gracias. Pues escuchar la historia de Roberta también nos ha recordado, además, que la migración forzada no siempre tiene que ver con guerras o con fronteras físicas, ¿no? Que últimamente tratamos mucho esas cuestiones aquí. También tiene que ver con el rechazo cotidiano, con la violencia invisible, ¿no? Que sufren muchas personas por amar o por ser quienes quieren ser. Pues sí, su testimonio nos confronta con una realidad que aún hoy sigue siendo silenciada. La orientación sexual y la identidad de género siguen siendo motivo de persecución en muchos rincones del mundo. Y sin embargo, en medio del dolor también hay luz, su capacidad para reconstruirse, para seguir amando, para compartir su experiencia sin odio, pero con firmeza, nos habla de una dignidad que ninguna discriminación puede borrar, porque cada historia, como la suya, es también un acto de resistencia, y espacios como este, en la radio, en la comunidad,
son esenciales para que esas voces no solo se escuchen, sino que encuentren eco, solidaridad y compromiso. Pues así es, compañeros, y aquí estaremos siempre desde Red Refugio y desde CEAR para que todas esas voces tengan su espacio. Seguimos un poquito más con el programa porque creo que Carmen estaba hoy muy interesada en hablarnos de algo. Sí. Baila, todo va a estar bien. Tan solo salta. Pues sí, María José, mira, te cuento una historia que yo sé que tú siempre vas con prisa, pero voy a tardar 10 segundos. Como sabéis algunos, estaba haciendo un máster en comunicación política en la Facultad de Periodismo de aquí de Sevilla, de comunicación, y mi compañero de máster en algunos grupos de trabajo que hemos tenido era un guineano, de la oposición guineana, porque hay mucha oposición guineana aquí en España, y la verdad es que me ha metido el gusanillo de que hablemos aquí en el programa de radio de Guinea, porque no deja de ser una excolonia nuestra también. Así que tenía ganas de hablaros de este país. El nombre de Guinea Ecuatorial deriva de su ubicación en el Golfo de Guinea y de su proximidad al Ecuador, o sea, es fácil. Antiguamente se conocía como Guinea Española y hoy día como Guinea Ecuatorial, que es una república presidencialista con capital en Malabo, antigua Santa Isabel para los españoles, y que tiene como idioma oficial, curiosamente, el español. Y ya os imaginaréis por qué. Pero fijaros, el primer dominio de este país no fue español. A final del siglo XV fue portugués, que se dedicaron principalmente al comercio de esclavos, ayudado, justo es decirlo, por el pueblo nativo Benga. Guinea permaneció en manos portuguesas hasta finales del siglo XVIII, cuando se dieron estas tierras a España en virtud de repartos territoriales entre las dos colonias. Curiosamente, Guinea en esa época era gobernada, ojo, desde el Virreinato del Río de la Plata y su capital, Buenos Aires. Bueno, y en manos españolas permaneció unos cuantos años más, 2 siglos solamente. En 1959 se convirtió en 2 provincias nacionales denominadas ultramarinas y que adquirieron los nombres de Fernando Po y Río Muni. A pesar de ello y de su integración en el mapa español y ciertos márgenes de autogobierno, ya en 1968 adquiere su independencia. Una independencia que viene seguida por el gobierno de Francisco Macías Guema, que instaura una siniestra dictadura que asesina a sus oponentes con métodos tan simples y brutales como el apaleamiento, ordenando a toda su población que cambiase sus nombres europeos por nombres africanos. Esta deriva dictatorial dura hasta 1979, en que su sobrino, Teodoro Obiang, promueve un golpe de Estado que triunfa, y tras el cual Macías fue juzgado y ejecutado. Pero Obiang no fue mejor que su tío ni consintió una oposición a la nueva dictadura que acababa de instaurar, bajo la pátina de unas periódicas elecciones que siempre ganaba él. 20 años después de este nuevo gobierno, en 1996, se comienza a explotar el petróleo guineano por parte de la multinacional estadounidense Mobil, situando a Guinea como el tercer productor de crudo de África subsahariana, detrás de Angola y Nigeria, con un aumento considerable de los ingresos para el país, que está considerado uno de los más ricos de África, pero de los más desiguales del mundo. Y esto, Carmen, es debido a que la familia Obiang hace suya cualquier riqueza del país y controla absolutamente todos los cargos de la administración
a través de una amplia red de fidelización encabezada por las decenas de hijos de Teodoro Obiang, que han sido colocados, claro, en sitios estratégicos para aplastar a la oposición y además para mantener a la población en la más absoluta pobreza. Su hijo Teodorin es actualmente el llamado a sucederle y ocupa el cargo de vicepresidente. Las relaciones con España y con el resto de la Unión Europea podemos calificarlas de, vamos a decirlo, de esquizofrénica. Por un lado, los intereses económicos derivados del petróleo y de los recursos mineros. Por ejemplo, la española Repsol es una de las empresas más importantes del país, hacen que se le haya dado a Obiang numerosos plazos y oportunidades para que proceda a una verdadera democratización del país y establezca el respeto a la oposición, que debiera dejar de estar perseguida y torturada. Bueno, pues todas estas oportunidades han sido en vano. Por otro lado, es una realidad que solo en España hay 25.000 refugiados ecuatorianos, que responden al 19% del total de refugiados del país, y también que en la actualidad la Audiencia Nacional de España cursó una orden de detención contra otro de los hijos del presidente, Carmelo, encargado de la inteligencia exterior, por cargos de secuestro, torturas y desaparición forzada de 4 activistas de la oposición que residían legalmente en España, e incluso 2 de ellos tenían la nacionalidad española. Así que otra herencia más envenenada de lo que fue la colonización española de pasados siglos y el proceso de independencia del anterior, que nos lleva a todas estas infamias en nuestros días. Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Y ahora sí, llegamos al final de Red Refugio, tras este ratito que hemos pasado Carmen, Luis y yo con Roberta, que ha compartido con nosotras su historia y la realidad de personas que se ven obligadas a huir por el hecho de ser o de sentir y amar libremente. Podéis volver a escuchar el programa en la página web de la Onda Local de Andalucía, www.ondalocaldeandalucía.es, y también estamos en Spotify, en iVoox, en YouTube y en Apple Podcast, buscándonos por Red Refugio. Y además os recordamos, como siempre, nuestras redes sociales para que nos sigáis. CEAR Andalucía está en X, Facebook e Instagram. Y las gracias, como siempre, a alguien que no se escucha, pero siempre está ahí, que es Ángel Macías, de la Onda Local, en la realización técnica. Luismi y Carmen, a empezar junio con fuerza, ¿no? A ver cómo vosotros no tenéis alergia ni nada. Yo eso, tenía, ¿no? Pero se me quitó. Y Luismi no. Yo me he inmunizado ya. Sí, yo también. Y Roberta, que está aquí todavía. Pues mis alergias se quedaron en Melilla. Ay, mira. Pues, Gracias a Dios. Pues qué suerte. Yo fatal este año. Pero bueno. Pues nada, muchas gracias Roberta. Gracias a ustedes. Y los últimos y más importantes, nuestros oyentes y nuestras oyentes, gracias por hacer posible Red Refugio y por formar parte de esta red. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Solo queremos avanzar. Por eso que se abra la muralla, se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. Por eso, que se abra la muralla, se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, nadie es separado.
en cualquier frontera. Todos somos refugiados.